Bienvenidos a Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar el teorema del valor intermedio. ¿Qué nos decía este teorema? Que si tenemos a una función f que tiene como dominio al intervalo cerrado de a b y como codominio al conjunto de los números reales, f es una función continua en su dominio, entonces esto implica que para toda s elemento de el intervalo cerrado desde f de a hasta f de b, si f de a es menor o igual a f de b y s pertenece a este intervalo, al intervalo cerrado de f de b a f de a, si f de a es mayor que f de b. Para toda s elemento de este intervalo o de este otro intervalo va a existir una x elemento del dominio de la función tal que f evaluada en x es igual a s. ¿Ok? Como ya te expliqué en el video tutorial del teorema del valor intermedio, este teorema nos dice que toda función continua en un intervalo AB tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre f de a y f de b. ¿Ok? Si quieres una explicación gráfica de este teorema, accede al video tutorial. Bueno, entonces vayamos a la demostración. Y en el primer caso, fíjate, para f de a igual a s, eso implica la existencia de una x, la existencia de la x igual a a. Fíjate, observa el siguiente gráfico. Tenemos aquí al eje de coordenadas, este es el eje X, el eje Y, digamos que aquí está el intervalo A, de A a B, f de A está aquí, f de B se encontraría por aquí, y digamos que la gráfica de la función es esta de aquí. ¿Ok? Esta es la gráfica de f. Entonces, si S, ¿ok? Digamos que aquí está S, es igual a f de a, entonces existe una x, ¿ok? Elemento del intervalo, tal que, x es igual a, ¿ok? Para x igual a se cumple que f de a es igual a s. Y para f de b igual a s, fíjate, aquí, fíjate, s pertenece a este intervalo, ¿ok? Entonces existe una x, ¿ok? Igual a b, tal que f de x, es decir, f de b, es igual a s. ¿De acuerdo? Veamos ahora el segundo caso. Aquí los extremos del intervalo de f de a f de b, los extremos son distintos que s. ¿De acuerdo? ¿Ok? Aquí el extremo f de a es igual a s, f de b es igual a s, y en este segundo caso los extremos son distintos que s. Y vamos a demostrar la existencia de una x de modo que f de x es igual a s. ¿De acuerdo? Y nos vamos a apoyar aquí también de un gráfico. Fíjate, aquí tenemos otra vez al eje de coordenadas, este es el eje X, el eje Y, digamos que aquí está A, por aquí está B, la gráfica de la función es más o menos esta de aquí, por aquí estaría f de A, por aquí tendríamos a f de B, y ahora vamos a asumir, sin pérdida de generalidad, que
que S es mayor que f de A y menor que f de B. ¿De acuerdo? Vamos a escribir eso. Sin pérdida de generalidad, asúmase que f de A es menor que, vamos a ponerlo de rojo, que S, y que S es menor que f de B. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir al siguiente conjunto, fíjate, defínase al conjunto C, te lo voy a poner de verde, C, está compuesto por todas aquellas X, ¿ok? Elementos del dominio de la función, ¿ok? Todas aquellas X que pertenecen a este intervalo AB, pero con la siguiente condición, que f de x, la función evaluada en x, sea menor o igual que S. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, este conjunto C estaría formado por, fíjate, X, que pertenece a este intervalo de aquí, pero aquellas X cuyas imágenes son menor o igual que S. Fíjate, la imagen de aquí de A, ¿ok? Es menor o igual que S. La imagen de este elemento de aquí también es menor o igual que S. Entonces, fíjate, este conjunto de aquí, estas X de aquí, pertenecen al conjunto C, pero también aquellas preimágenes de la función que se encuentran aquí. De acuerdo, estos elementos de aquí pertenecen al conjunto C, ¿ok? Ya que las imágenes de estos elementos son menores que S. Fíjate, la imagen de este elemento de aquí, por ejemplo, es este de aquí, ¿ok? Este elemento de aquí es menor que S. ¿De acuerdo? Estos elementos que te he marcado aquí de verde son los elementos que pertenecen al conjunto C. Ahora, fíjate, hemos asumido que f de A es menor que S. Fíjate en esto, ya que f de A es menor que S, eso implica que el elemento A pertenece al conjunto C, ¿ok? Ya que la imagen de A es menor o igual que S, ¿de acuerdo? Entonces, A pertenece al conjunto C. Y ya que A pertenece al conjunto C, eso implica que el conjunto C no es un conjunto vacío, ¿ok? C no es vacío, ¿ok? A eso lo voy a llamar I. Vamos a marcarlo aquí de amarillo. C no es un conjunto vacío. Y fíjate en esto, ya que el conjunto C es un subconjunto de el intervalo cerrado de A B, eso implica que este conjunto de aquí, el conjunto C, es acotado. ¿Ok? C es un conjunto acotado. A eso vamos a llamarlo 2. Entonces, de I, bueno, y de 2i, vamos a tener la siguiente implicación. Fíjate, de I y 2i tenemos que el conjunto C tiene un supremo. C tiene un supremo. ¿De acuerdo? Lo que estamos aplicando aquí en realidad es el axioma del supremo. Vamos a ponerlo aquí. El axioma del supremo. ¿Ok? Ya que C es un conjunto, no es un conjunto vacío,
Y ya que C es acotado, según el axioma del supremo, el conjunto C tiene que tener un supremo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a definir a x sub 0, vamos a ponerlo de este color, x sub 0 como el supremo del conjunto C. De acuerdo, y ahora fíjate, vamos a construir a una sucesión x sub n, ¿ok? X sub n es una sucesión que va a pertenecer al conjunto C, ¿ok? Pero sin este elemento de aquí, sin el x sub 0, sin el supremo de C, pero el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de aquí, x sub n, vamos a decir que es igual a x sub 0. ¿Ok? Te lo puedes imaginar así. Fíjate, voy a copiar este gráfico de aquí. Vamos a pegarlo aquí. Estamos construyendo a una sucesión arbitraria x sub n. Digamos que aquí está x sub 1, x sub 2. ¿Ok? Y estos términos se van acercando arbitrariamente al supremo de este conjunto de C. Y el supremo estaría aquí. X sub 0. El límite cuando n tiende al infinito de la sucesión x sub n es igual a x sub 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ya que nuestra función, ¿ok? La función f, ya que f es continua, vamos a ponerlo aquí, ya que f es continua, el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de imágenes f de x sub n es igual a f de x sub 0. ¿De acuerdo? Esto de aquí, lo que he aplicado aquí, es la definición de continuidad bajo el límite secuencial. ¿De acuerdo? Importante para demostrar este teorema. Si no conoces la definición de continuidad bajo este criterio, accede al vídeo tutorial. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjate, ya que la sucesión x sub n pertenece a C, ya que x sub n pertenece al conjunto C, eso implica que, fíjate, los elementos que pertenecen al conjunto C, aquellas X que pertenecen a C, van a ser aquellas cuyas imágenes sean menor o igual que S. Entonces, f de x sub n, ¿ok? Las imágenes de x sub n tienen que ser, vamos a ponerlo aquí, menor o igual que S. ¿De acuerdo? Y esto para toda n elemento de los números naturales. Entonces, fíjate, voy a aplicarle ahora aquí al límite a ambas expresiones. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es menor o igual que el límite cuando n tiende al infinito de s. Fíjate, el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0 menor o igual que el límite cuando n tiende al infinito de s. S es una constante, ¿de acuerdo? Es decir, f de x sub 0 es menor o igual que s. Y a esto vamos a llamarlo 3i. ¿De acuerdo? Recuerda, te vuelvo a repetir, que nuestro objetivo es que para toda S, ¿ok? Que se encuentre en este intervalo de aquí, ¿ok? Sin pérdida de generalidad, estamos asumiendo que S es mayor que f de A, pero menor que f de B. Análogamente podríamos demostrar el caso en que S sea mayor que f de B, pero menor que f de A. Entonces, para toda S que pertenezca a este intervalo, vamos a demostrar que existe una X elemento de este intervalo
de modo que f evaluada en x sea igual a s. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Bueno, entonces, tenemos que f de x sub 0 es menor que s. Entonces, fíjate, voy a volver a escribir esto. Tenemos que f de x sub 0 es menor o igual que s y tenemos que s es menor que f de b. ¿Ok? Eso implica que f de x sub 0 es menor que f de b. F de x sub 0 es menor que f de b. Y eso implica a su vez que, espera, voy a poner aquí a x sub 0 también de azul. Eso implica que x sub 0 es menor que b. ¿De acuerdo? Y ahora, mira, vamos a construir a una última sucesión, sea x sub n tilde, la siguiente sucesión, fíjate, x sub 0 más 1 entre n, ¿ok? Fíjate, sería esta sucesión de aquí, fíjate, aquí está x sub 0, x sub n tilde es igual a x sub 0 más 1 entre n. Cuando n es igual a 1, digamos que el primer término se encuentra aquí, x sub 1 tilde, x sub 2 tilde estaría por aquí, x sub 3 tilde por aquí, x sub 4 tilde por aquí, y estos términos se acercan arbitrariamente a x sub 0. ¿De acuerdo? Y esta sucesión de aquí no pertenece al conjunto C. ¿De acuerdo? ¿No? Puedes observar que los términos, ninguno de los términos, pertenece al conjunto C. Ahora vamos a coger el límite de esta sucesión. El límite cuando n tiende al infinito de x sub n tilde es igual al límite cuando n tiende al infinito de x sub 0 más 1 entre n, y esto sería igual a x sub 0, ¿ok? 1 entre n tiende a 0, x sub n, x sub 0 es una constante, ¿ok? El límite cuando n tiende al infinito de x sub n tilde es igual a x sub 0. Ahora, ya que la función f, ya que f es continua por condición, f es continua en el intervalo de a b, aplicando aquí otra vez la definición de continuidad bajo el límite secuencial, el límite cuando n tiende al infinito de la función evaluada en x sub n tilde es igual a f de x sub 0. ¿De acuerdo? Y ahora, ya que esta sucesión x sub n tilde no pertenece al conjunto C, eso implica que f de x sub n tilde tiene que ser mayor o igual que S. ¿De acuerdo? Fíjate, x sub n tilde no pertenece a este conjunto C. Para pertenecer, las imágenes de x sub n tilde tendrían que ser menor o igual que S, y ya que no pertenece, las imágenes tendrían que ser mayor o igual que S. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar aquí otra vez el límite. El límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de aquí, f de x sub n tilde es mayor o igual que el límite cuando n tiende al infinito de S. Y ahora, fíjate, el límite de esa sucesión existe. Este límite de aquí es igual a f de x sub 0 mayor o igual que
S, ¿ok? S es una constante, el límite cuando n tiende al infinito de la constante es igual a la constante S. ¿De acuerdo? Y a eso vamos a llamarlo 4i. ¿De acuerdo? Fíjate, de 3i y de 4i tenemos lo siguiente. Entonces, según 3i y 4i, tenemos que, fíjate, S es menor o igual que f de x sub 0, ¿ok? Y aquí tenemos que f de x sub 0 es menor o igual que S. Y esto implica que f de x sub 0 es igual a S. ¿De acuerdo? Hemos encontrado entonces a una x sub 0, ¿ok? De modo que su imagen sea igual a S. Fíjate. Hemos encontrado a una x sub 0 elemento del dominio de la función tal que la imagen de x sub 0 es igual a S, lo que queríamos demostrar. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho en el primer caso es demostrar que para los extremos del intervalo, ¿ok? Existe una x igual al extremo del intervalo a, tal que la imagen de a es igual a S. Y para el intervalo b existe una x igual a b, tal que la imagen de x o la imagen de b es igual a S. ¿De acuerdo? Y para el segundo caso, y hemos demostrado aquí, sin pérdida de generalidad, que para esa S existe una x sub 0, ¿ok? Existe una x sub 0, de modo que la imagen de x sub 0 es igual a S. ¿De acuerdo? Lo que queríamos demostrar. Bueno, espero que me hayas podido comprender, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.